Territorio. 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 Igualdad. 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 Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida. Casa de mujer, casa sin bien. Hombre propone y mujer dispone. Son frases que seguro que hemos escuchado alguna vez. Refranes que, aunque antiguos, siguen dando forma a cómo entendemos los roles de género. Durante siglos, estos dichos han contribuido a definir el papel de las mujeres, a reforzar estereotipos sobre regiones o profesiones y a normalizar desigualdades que parecían indiscutibles. Hoy queremos detenernos a reflexionar sobre esa huella cultural, preguntarnos qué perpetuamos cuando repetimos un refrán y, sobre todo, cómo podemos revisarlo desde una mirada crítica y comprometida con la igualdad. Para ayudarnos a mirar críticamente nos acompaña José Luis Molina Bolaños, filósofo, profesor de Filosofía y de Igualdad de Género en el IES Vegas Bajas de Montijo y autor del libro El refranero español, Machismos, Racismos y 33 comentarios más. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde la conversación se entrelaza con historias que inspiran, conmueven y abren nuevas maneras de mirar el mundo. Somos Cristina y Noelia, agentes de igualdad del Ayuntamiento de Mérida. Quédate con nosotros que ya comienza Territorio Igualdad. Territorio. Igualdad. 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 En primer lugar, queremos agradecerte que estés con nosotras en este tránsito hacia el territorio igualdad. En este caso, José Luis, muchas gracias. Y bueno, hemos comentado un poco tu libro y queríamos hacer un repaso sobre esos refranes pasados en el tiempo como contenido racista, machista y fóbico. ¿Qué te llevó a centrarte en esta revisión y por qué crees que sigue siendo importante a día de hoy? Bien, muy buenas tardes, Cristina, Noelia. Es un placer absoluto estar aquí con vosotras y agradezco la invitación, porque es una forma también de dar difusión a este trabajo y también de dar voz, aunque ya sé que lo venís haciendo desde mucho tiempo para acá, pues a toda esta lucha que nos ocupa sobre la igualdad, fundamentalmente la igualdad entre hombre y mujer. Y bueno, en cuanto a lo que me preguntas, Cristina, te he de decir que yo ya de por sí soy aficionado al refranero. Yo soy muy refranero y no sé por qué, pero soy muy refranero. Y ya tuve un primer trabajo de otro libro titulado El refranero castellano, donde me ocupaba de otro conjunto de refranes que hay, porque los refranes los podríamos agrupar casi que por campo temático, ¿no? Pues hay climatológicos, agrícolas, de profesiones, religiosos hay muchos, sobre el calendario, y otro gran bloque de refranes evidentemente es el que se refiere a la mujer. Además, referido a la mujer siempre de manera muy mal parada. Caí en la cuenta de que la inmensa mayoría de refranes en lengua castellana, que son los que controlamos nosotros, intuyo que también en lengua catalana, en lengua vasca, gallega, francesa, italiana, pues la mujer está muy mal vista. Y la mujer siempre ha sido, el refranero se ha ocupado de la mujer de una manera excesivamente peyorativa, de una manera muy arrinconada, de una manera muy por debajo del hombre, centrada casi que exclusivamente en lo que es la crianza y el cuidado del hogar, eran básicamente. Y entonces, bueno, pues me llevaba a decir, de esto hay que rescatar, ocuparse y de alguna manera colaborar a que eso vaya desapareciendo. Pues yo también soy muy refranera, los uso mucho, todos los días uso algún refrán. De caso hay una compañera nuestra, Asu, que siempre me dice, siempre tienes un refrán para todo. Creo que quizás eso viene de la tradición oral de la crianza en pueblos, ¿no? Pero, ¿tú crees que los refranes siguen reflejando la sociedad que los creó? O sea, ¿reflejan esa sociedad que los creó o diríamos que a esa forma o a esa manera seguimos pensando hoy? Ya de entrada te digo, Noelia, que mujer refranera, mujer puñetera, dice precisamente uno de los refranes. Hablando, viene a cuento, absolutamente a cuento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya puedes intuir por dónde va la cosa, ¿no? Si ya, de hecho, solamente el delito, entre comillas, de que una mujer utilice un refrán ya le hace apodar
como puñetera, pues ya lo que pueda venir después no lo Sí. podemos imaginar, ¿no? Sí. Los refranes, dice, ¿qué retratan? ¿La sociedad que los creó o la sociedad que los sigue utilizando? Determinar una fecha creadora donde surgen los refranes es muy difícil. Los refranes son intemporales, no tienen fecha, ni tienen autoría. Son anónimos, tienen autoría, pero es desconocida. ¿En qué momento surgen los refranes? Tenemos refranes que proceden del mundo griego, tenemos refranes que proceden del mundo romano, del mundo árabe, que estuvo presente en la península ibérica durante 8 siglos. Entonces, ¿quién crea un refrán? Pues don Miguel de Cervantes, porque a lo largo del Quijote aparecen miles y miles de refranes. Pero ¿quién nos dice que Miguel de Cervantes creó esos refranes o si los utilizó porque ya previamente existían? conocía, sí. Entonces es muy difícil datar un refrán, ni la autoría ni el tiempo. Yo creo que el refrán retrata a la persona que los utiliza. Entonces, si yo utilizo un refrán para deshacer una riña, una pelea, pues a mí el refrán me retrata como una persona pacífica. Si a mí el refrán me hace utilizarlo para ofenderte a ti como mujer, pues evidentemente me retrata como persona machista o como persona que la igualdad entre el hombre y la mujer le pueda dar igual. Entonces los refranes, dado que son intemporales y están presentes a lo largo de toda una época, es verdad que hay refranes que van desapareciendo porque pierden vigencia, igual que palabras pierden vigencia y desaparecen del uso. Incluso hay un momento en el que son dadas de baja en el diccionario de la Real Academia. No existe un diccionario en vigor del refrán. Los refranes entran en desuso y se olvidan. Y van apareciendo nuevos refranes. Ahora mismo podemos asistir a cómo van naciendo pues refranes en el ámbito de la tecnología, de las tecnologías de la información, de la inteligencia artificial, de la telefonía móvil, de las nuevas relaciones. Entonces, estos refranes, por decirlo de alguna manera así gráficamente, pasarán al catálogo de refranes pues de aquí a 40, 50, 100 años, como nosotros seguimos utilizando refranes de hace 500 o 1000 años, los que proceden del mundo latino. Imaginaros la cantidad de tiempo que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿a quién retrata? Yo me quedaría con que el refrán retrata a aquel que los utiliza con un fin determinado. Ujú. Sí, en eso estamos de acuerdo, porque al final muchas veces es el contexto en el que se puede decir un refrán y a lo mejor la intención, ¿no?, con la que podemos dirigirlo. Y ahí yo sí, por ejemplo, de generación en generación he escuchado muchas veces el detrás de todo hombre hay una gran mujer. Ahí un poco unido, ¿no?, a esas funciones, estereotipos que narrabas de las mujeres tradicionalmente. Con tu alumnado actualmente has trabajado, ¿no?, has, por así decirlo, identificado qué tipo de expresiones pueden elogiar a la mujer, pero también otras que la tratan de forma subordinada. Sí, aparentemente ese que tú has nombrado, del cual yo me ocupo en el libro, en referente a una de las profesiones, es un refrán que aparentemente ensalza a la mujer. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y dices, pues oye, qué importante la mujer, que siempre... No, la está denigrando, donde pone a la mujer simplemente como colaboradora de la grandeza del hombre. Me parece muy insultante, y puede ocurrir que a veces las mujeres pues acojan ese refrán como eso, como piropo, como decir, nos están poniendo en valor. Totalmente al contrario. El trabajo con los jóvenes, con los alumnos en el aula, yo trabajo con adolescentes, es muy difícil esta cuestión, porque si nosotros somos muy refraneros, nuestras madres y nuestras abuelas lo son mucho más. Nuestros hijos y futuros nietos para nada son refraneros y no conocen prácticamente, yo diría, casi que ningún refrán. No. Pueden conocer refranes muy básicos o expresiones, pero si entramos en refranes de los que yo me ocupo, por ejemplo, en este libro, prácticamente son desconocidos, absoluta. Es más, no los entienden. Claro. Sí. Y un refrán a veces es como un chiste. Si tienes que explicarlo, pierde la gracia. Exactamente. Entonces el refrán es para decirlo, soltar la chispa, y todo queda dicho con el refrán. Si yo te tengo que explicar un refrán, mal hablamos, ¿no? Entonces es muy difícil. No obstante, yo en esa asignatura de la que decís que soy profesor, llevo impartiendo varios cursos ya esa asignatura porque creo que es fundamental. Una asignatura que le debemos precisamente a alguien que pasó por estos micrófonos, que es mi compañero Ricardo Hurtado, que es un gran conocedor de todo este ámbito de la igualdad, de la lucha, muy preparado en este tema. Y fue el que consiguió elaborar la programación, conseguir la aprobación por parte de la autoridad educativa para que esta asignatura se pudiera impartir. Empezó él y, si mal no recuerdo y si no me confundo, el segundo en seguir la estela fui yo,
y fue el instituto donde yo trabajo. Entonces, es un ámbito muy adecuado para trabajar esta cuestión. Pero concretamente el refrán, que yo lo trabajo con ellos, el tema del refranero, me cuesta mucho porque para ellos es totalmente desconocido. No les dice nada. Es curioso porque las dos primeras personas que os habéis ocupado de la igualdad de género de manera formal, si entendemos formal en el ámbito educativo, sois dos varones. Que, bueno, pues no sé si está mejor o peor, pero bueno, pues desde aquí también agradeceros que haya varones, que también queremos ponerlo siempre en valor en este programa y por eso se llama Territorio Igualdad, que pues estén con nosotras en la lucha de conseguir la igualdad que por supuesto beneficia a todos, tanto a hombres como a mujeres. Dicho esto, seguimos con tu libro. Me va, que es a lo que he venido, ¿no? Sí, sí. Me va a permitir que de alguna manera te haga ahí nada, no quiero que te lo tomes ni de ningún... Dice, me asombra que precisamente sobre la igualdad de la mujer seáis dos varones en los que es igual que si decimos, pues qué curioso que dos personas sanas se ocupen de la investigación sobre el cáncer, cuando parece que los afectados por el cáncer deberían ser los primeros. Bueno, pues un poquito valga como paralelismo. El hecho de que varones nos ocupemos de la igualdad significa pues que hay dos varones dentro del profesorado, dentro de los que de alguna manera tenemos una especial sensibilidad hacia esta cuestión. Claro. Y bueno, y a veces precisamente te encuentras muchas mujeres, muchas jóvenes, muchas adolescentes que el tema se le trae el pailo, es decir, no le preocupa en absoluto. Y sin embargo, varones que parece como que no nos va, sí nos va, claro que nos va. Yo tengo una mujer y tengo 2 hijas. ¿Cómo no me va a preocupar el tema de la igualdad? Sí. Tengo un montón de amigas, tengo una madre, ¿cómo no me va a preocupar el tema de la igualdad? Es que nos va la vida en ello. Sí, claro. Esto es una cosa. Otra cosa es que las desigualdades nos afecten, por desgracia, más a las mujeres que a los hombres. Que a los hombres también, ¿eh? O sea, que eso creo que las 3 personas que estamos aquí lo tenemos muy claro, que las desigualdades nos afectan en mayor medida a las mujeres, pero por supuesto también a los varones, que además son con los que compartimos la vida muchas de nosotras, ¿no? Os afecta como receptoras de esas desigualdades, pero como actores, a mí me dan pena ciertos hombres, ciertos varones, cuando atentan contra la igualdad de una mujer, ellos me dan pena como actores de esa, es decir, como causantes, como activos de esa. Y la mujer también, porque es la que de alguna manera recepciona las acciones, pero uno es actor y otra es receptora pasiva. A mí ambas personas me parecen presuntamente, me parecen, lo diré, como que son víctimas de la desigualdad. A la mujer hay que atenderla de una forma, pero al que protagoniza esos actos de desigualdad también hay que atenderlo de otra forma. Es más, pienso que tiene mejor arreglo una mujer que sufre la desigualdad que un hombre que la causa. Yo también lo pienso. Es más fácil el tratamiento sobre una víctima que sobre un actor de desigualdad. Y nosotras, bueno, ahora le doy la palabra a Cristina, y nosotras eso sí que lo vemos. O sea, por ejemplo, cuando vamos, y a lo mejor me adelanto a lo que mi compañera quería decir, pero cuando vamos a las formaciones de sensibilización, dígase en institutos o en cualquier otro espacio, pues aunque las mujeres al principio no estén nada receptivas en cuanto pone diferentes ejemplos de por qué existe esa desigualdad, y cuando hablo de desigualdad no hablo de una violencia de machista, o sea, no hablo de una agresión física ni nada por el estilo, sino otras violencias mucho más sutiles o lo que nosotras aquí llamamos micromachismo, enseguida lo detestan. Sin embargo, como tú bien dices, los varones no. De ahí que este sea tan importante, y creo que esto ya lo hablamos con Ricardo, de que haya varones como vosotros que pongáis encima de la mesa y además en educación todo esto, porque a veces lo que nosotras sí hemos comprobado, en este caso yo he comprobado en primera persona, que para los chicos y para los hombres muchas veces las mujeres no somos interlocutoras válidas, porque claro, yo hablo como mi experiencia como mujer, independientemente de que seamos expertas en el tema. Pero cuando tú como varón hablas de tu experiencia como varón en las desigualdades, a veces se empatiza mucho más en esos grupos.
Posiblemente tienes razón, se nos toma más en serio, ¿no? Porque dice, oye, pues este habla como que no le va la vida en esto y sin embargo se ocupa de esto, ¿no? Exacto. Como una mujer maltratada, ¿qué va a decir, no? Un enfermo de ELA, ¿qué va a decir? ¿Cómo no va a defender la ELA? Pero cuando alguien es sano y se defiende la ELA, la defiende por algo. O un varón que no está afectado por la desigualdad y sin embargo defiende, pues será por algo, ¿no? Entonces, sí es verdad que a lo mejor a los varones se nos tomen más en serio en ese sentido. Y la mujer como... ¿Qué van a decir? ¿No? Porque muchas veces buscamos esa sensibilización, ¿no? Cuando has nombrado a tu mujer, a tus hijas, a tu madre, evidentemente todas las personas en este mundo venimos de una madre. Y muchas veces ahí cuando nos tocan quizás nuestra parte más emocional es cuando podemos identificarnos. Y ya no es nombrar un tipo de violencia u otro, ya es cualquier tipo de discriminación que sufre la mujer en su día a día, en todas las áreas que nos afectan, familiar, sanitaria, laboral. En cualquier área, al final eso lo que sigue perjudicando es a la mujer en el foco de toda la sociedad y todas las violencias que sufrimos, ¿no? Entonces, coincido con vosotros en la importancia de que encontrar aliados en toda esta lucha, porque al final creo que si nos afecta a día de hoy, como muchas tantas cosas, es porque tenemos que seguir en este camino. Sí, el hecho de que estemos aquí hoy y el hecho de que estas instalaciones alberguen una oficina para la lucha por la igualdad ya es significativo. Lo primero que os he dicho cuando he entrado, ojalá esto desaparezca algún día, ¿no? Sí. Es buena señal. Ojalá desaparecieran las cárceles, los hospitales y los centros estos de igualdad, ¿no? Porque es señal de que hemos conseguido el reto. Pero bueno, en eso estamos. Y cuanto más gente estemos en la causa, pues yo creo que más podremos conseguir, ¿no? Sin duda. Exacto. Bueno, continuando con el libro del que nos estabas hablando, según tu opinión, ¿tú crees que podemos conservar la riqueza de los refranes sin mantener mensajes que son discriminatorios o injustos? Sí, por supuesto que sí. Igual que podemos seguir utilizando palabras castellanas sin necesidad de ofender a nadie. Es cuestión de, palabras que sean ofensivas, no utilizarlas, y el resto de las que no lo sean, utilizarlas adecuadamente. El refranero es un instrumento lingüístico que lo podemos utilizar de manera correcta o de manera incorrecta, como un piropo o un taco, ¿no? Soltar un taco en un momento dado. Decían que Camilo José Cera eran de los literatos que tenían capacidad para utilizar literariamente los tacos. A lo mejor otros los utilizamos y quedamos como muy vulgares, ¿no? Pero Camilo José Cera tenía esa capacidad, o Pérez Reverte también es experto en la utilización de tacos. Yo creo que los refranes, pero ya en líneas generales, no solamente estos refranes de contenido altamente machista, sino cualquier refrán, como no se utilice de manera adecuada, es un chiste sin gracia, que se le queda a uno una cara de tonto. Entonces el refrán debe ser, es tan certero es disparar con balines de precisión, que sea desde en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Si no, pierde su chispa, pierde su gracia. Y luego ciertos refranes de los que yo me ocupo, pues evidentemente esos refranes deben desaparecer de nuestro uso. No patrimonial, porque está ahí, sí, como las palabras, o si decimos los calabozos o las herramientas de la Inquisición, no tenemos que deshacernos de ellas. Sí. Están ahí como testimonio de lo que en algún momento fuimos y que no tenemos que renegar de ellos, sino simplemente pues pedir disculpas e intentar no volver a caer en ello. Pero es patrimonio, forma parte del patrimonio lingüístico de todas las lenguas. No hay sociedades ni lenguas refraneras. Todas son refraneras en ese sentido. Yo aprovecho también, aquí, mira, tengo un micrófono y probablemente alguien nos escuche. Noelia, yo creo que en alguna ocasión, yo siempre que hablo del refrán, reivindico que el refranero universal debe ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, porque afecta a toda la universalidad, a todas las personas, a todas las lenguas y a todas las épocas de la historia. No hay nada, no hay ningún elemento, ningún instrumento tan universal como el refranero. Entonces, bueno, pues llegue donde llegue, aquí está esta reivindicación. Perfecto. ¿Crees en este caso que revisar el refranero es también una forma de revisar nuestra identidad cultural? Sí, el refranero lo ha ido construyendo la sociedad. Y el refranero de alguna manera es reflejo de lo que la sociedad ha venido siendo. Y si hay todos esos tipos de refranes porque durante mucho tiempo se ha pensado de esa manera.
como nuestra forma de hablar, es como los chistes, que lo hago de manera muy, muy habitual, poniéndolo en paralelo con los refranes, es nuestra forma de vestir, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de... Todo es síntoma de la propia sociedad y del pensamiento. Es decir, que los refranes no configuran el pensamiento, sino que el pensamiento es el que configura y el que se convierte en autor directo de esos refranes. Y si en algún momento decimos mujer refranera, mujer puñetera, es porque eso se ha pensado. Claro. Y porque eso Sí. se ha estado convencida. Claro. Y si decimos, ¿qué digo yo? Dame gordura y te daré hermosura, es porque en algún momento se ha pensado que la gordura era algo hermoso, cosa que ahora mismo ese refrán pues no tiene sentido alguno, cuando todo el mundo lo que buscamos es precisamente quitarnos kilos de encima. Sí. Pero en táctica. otro momento se pensaba de esta otra manera, ¿no? Muy bien. Y volviendo a tu faceta de escritor e investigador, pues como hemos dicho antes, impartes la asignatura de filosofía, como ya también hemos hablado, impartes la asignatura de igualdad de género. Ya nos has dicho anteriormente un poco los retos que has encontrado a enseñar esta última asignatura. Pero ¿notas resistencias o actitudes estereotipadas que necesitan ser cuestionadas? ¿O por el contrario, enseguida hay una buena predisposición a lo que es la asignatura? Sabiendo, y si no lo decimos ahora para las personas que nos escuchen y no lo sepan, que la asignatura es optativa. Sí. ¿También has visto Sí. si la evolución en el alumnado, cada vez vas teniendo más alumnado? Exactamente la asignatura esta que yo no sé en cuántos centros de Extremadura, pero muy poquitos. Yo sé que Ricardo en el Santiago Apóstol y nosotros en el Vegas, Bajas de Montijo, se imparte no sé en cuánto más, probablemente en alguno más, no mucho. Sí, nos lo dijo él, Cristina. Como ¿Tú 4 recuerdas institutos, 4 o creo que 5? me Sí. nombró. Probablemente Sí. no sean más. Es una asignatura optativa en cuarto de la ESO que compite, hablando en términos de competición, compite concretamente en mi instituto creo que con 5 asignaturas más. Es decir, la franja de alumnos de cuarto de la ESO tienen que elegir educación para la igualdad de género dentro de un paquete de 4 o 5 más, incluida filosofía que imparte mi compañera. Entonces, sí te puedo decir que en este curso filosofía y educación para la igualdad de género se llevan la mitad del alumnado de cuarto de la ESO. Con Qué lo cual, bien. bueno, pues si habitualmente en esta asignatura de educación para la igualdad, quitando un año, vienen estando entre 18 y 20 alumnos, es un porcentaje muy importante. Sí. Y además, sí es cierto que hay mayoritariamente chicas, pero en todos los cursos, durante todos los cursos que se han impartido, ha habido varones. Concretamente este año hay 5 varones. Bueno, pues también lo que decíamos al principio, que no solamente la igualdad es cosa de mujeres, sino que también hay chicos que de alguna manera están sensibilizados con esta lucha, con esta cuestión. En tus clases, José Luis, utilizas, por ejemplo, algunos refranes para desmontar micromachismos y utilizarlo dentro del lenguaje cotidiano. Sí, aunque además, los jóvenes se hablen hoy en día con otro tipo de, bueno, pues... sí, les idioma. cuesta. Primero el concepto de micromachismo hay que explicárselo, porque lo de ser machista lo entendemos todo el mundo. Ser machista es dar una aguantada a una mujer, pero no hay que llegar a esos extremos para ser machista. O ser machista es pagarle menos a una mujer cuando desempeña el mismo trabajo que un varón, pero no hay que llegar a eso. Igual estás pagando lo mismo que a ti, igual no le estoy pegando, la quiero mucho a esa mujer, pero puedo tener actitudes micromachistas, que son esas pequeñas dosis o monodosis de palabras, lluvia actitudes, fina, que comportamientos, decimos nosotros. que al final cala. Exactamente, ese mismo ejemplo se lo ponía yo a ellos. Es una lluvia ahí gansa y que al final, al cabo del tiempo, estás empapado, ¿no? Entonces, eso es cierto que les cuesta mucho esfuerzo descubrirlo. Entre la misma relación, digo, es que os tratáis muy mal, pero incluso entre ellas, entre las chicas, tienen actitudes micromachistas entre ellas mismas, ¿no? Entonces se tratan muy mal, pero no lo perciben. Ellos no son conscientes de que están construyendo ahí un machismo, que no sé si irá a más, si irá a menos o se mantendrá, pero en cualquier caso está erosionando lo que es la igualdad no ya entre hombre y mujer, sino incluso entre dos personas. Que eso también es cierto, que a veces la igualdad la ceñimos a varón-mujer. Lo más importante, si conseguimos la igualdad entre los varones y las mujeres, pero luego seguimos creando desigualdades entre las personas, pues no hemos conseguido nada tampoco, ¿no?
Claro, esa lluvia fina a veces, pues lógicamente es muy invisible, pero claro, las mujeres también somos machistas porque nos hemos criado en el mismo sistema patriarcal donde pues se crían todas las personas, los varones y las mujeres. De ahí que el pensamiento crítico, y ahí entra la filosofía, sea tan importante. ¿Tú crees que fomentar el pensamiento crítico entre la juventud ayuda a contextualizar estas desigualdades? Y, bueno, probablemente más cosas que las desigualdades entre hombres y mujeres, pero ¿crees que ese pensamiento es importante? Es necesario, es imprescindible. Sí, es yo imprescindible. también lo pienso. Que alguien sea crítico no ya con lo que se hace y lo que ve, sino con lo que uno hace, es imprescindible para evitar caer en este tipo de cosas. Crítico, ser crítico, hay que desmontar. Crítico no es chinchorrear. Es que ya estás criticando, eso es chinchorrear. O eso es fijonear. Criticar viene de la palabra crítica, viene del griego, que significa juzgar, revisar. Entonces, cuando uno critica a sí mismo, a los demás, está revisando lo que está haciendo. Entonces, el que uno sea crítico con él significa que revises un poquito cuáles son tus actitudes, tus formas, tus palabras, tus comportamientos, tus relaciones, también a los demás, pero tú. Entonces, si yo tengo una relación habitual, pues en familia, con mis alumnas, con mis compañeras, con las vecinas, con la gente, yo tengo que revisar, porque la única forma de corregir es revisar. Si no revisamos y no evaluamos, no podemos corregir. ¿En qué gran empresa, en qué gran proyecto no se revisa y no se evalúa al final del mismo? ¿Por qué? Porque se cometen errores y se pretenden subsanar para el siguiente. Bueno, pues con nuestras actitudes y nuestros comportamientos es exactamente igual. Si no revisamos, va a ser muy difícil mejorar. Entonces, la filosofía es una gran herramienta para lo que es la crítica, autocrítica y heterocrítica también a los demás, ¿no? Y es condición indispensable para poder, pues, subsanar todos estos errores que cometemos. Y micromachismo, ya digo, yo creo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cometemos a diario, unas veces conscientemente y otras veces de manera inconsciente. Sí, sin duda. Pero yo creo que esa lluvia fina... Y cuando los cometemos, yo siempre digo también que me dan más miedo los machismos inconscientes que los conscientes. Porque cuando uno comete un machismo conscientemente, está en plenas condiciones de poderlo rectificar. Porque lo has hecho queriendo. Entonces, cuando tú dejes de querer, no lo vas a hacer más. Pero cuando cometemos machismos o micromachismos de forma inconsciente, esos son los difíciles de corregir, porque no caemos en ello. Sí. Claro, y muchas veces al hilo de la crítica es el cuestionarnos, muchas veces cuestiones culturales que la sociedad patriarcal nos ha delimitado a las mujeres y a los hombres y que muchas veces pasa desapercibido el papel de los mismos hombres en ese cambio, en esa cuestión de decir, quizás esto lo llevo haciendo tradicionalmente mal o estoy opinando esto de una mujer y tengo que llegar al punto de cuestionarme si realmente ese estereotipo, ese papel, ese rol es realmente proporcionado a la mujer. Totalmente de acuerdo. Y ese, el primer escalón, el primer nivel es la autocrítica. Convencido, totalmente convencido de que debes. Pero a veces la autocrítica no existe, porque la propia persona no es consciente de que esté haciendo algo mal. Y para eso hay otra serie de instancias, que es la que está enfrente o el que está enfrente, oficinas como esta, programas como este, literatura como la que se pueda escribir, programas, películas, debates, documentales, que son los que nos pueden hacer caer en la cuenta de que estamos haciendo algo mal. Lo que he dicho antes, si yo habitual y diariamente cometo mucho micromachismo y no soy consciente de ello, sí, algo me tiene que hacer caer en la cuenta de, si no, yo nunca lo voy a poder corregir eso. Entonces, programas y proyectos como estos pues son los que nos ayudan de alguna manera a caer en la cuenta de que eso que estamos haciendo de manera tan aceptada socialmente pues no se debe hacer. Entonces son necesarias instancias de este tipo. Entonces, por último, José Luis, si pudieras dar un consejo práctico a las personas que nos estén escuchando en este podcast para que su lenguaje y sus actitudes contribuyan a la igualdad, ¿cuál sería? Los consejos son de viejo, ¿no? Del viejo el consejo. Y consejos vendo que para mí no tengo. Es difícil, me lo pones difícil, Noelia. Pero me quedaría mucho con
con ese intento y esa apertura constante a una revisión personal de cada uno, de nuestro lenguaje, de nuestras actitudes y de nuestro comportamiento. Es decir, que todo pase por mirarse cada uno su propio ombligo y vea en qué puede estar incurriendo. Entonces, recordad eso que nos decían hace muchos años del examen de conciencia, que cada noche había que revisar qué habíamos hecho mal para el día siguiente, ese diálogo con la almohada. Pues en esta cuestión habría que hacerlo, no te digo todas las noches, pero sí de vez en cuando. Es decir, ¿qué estoy haciendo con las personas que me rodean, especialmente con mis mujeres, con las mujeres con las que me relaciono? ¿Qué estoy haciendo? Qué interesante, José Luis, estoy muy de acuerdo porque yo creo que la vida pasa un poco por analizar nuestras vivencias, experiencias, comportamientos y sobre todo en el entorno en el que nos rodeamos, creo que pues tratando de una forma igualitaria, ¿no?, a todas las personas, hombres y mujeres, con los que convivimos. Perdóname, además Cristina se me ha venido, soy profesor de filosofía y la cabra tira al monte, y Sócrates, que es uno de los principales filósofos de la historia, allá por el siglo V antes de Jesucristo, 2500 años le avalan, tiene una de sus frases, de esas sentencias, y dice: una vida que no es reflexionada no merece la pena ser vivida. La podríamos aplicar perfectamente aquí. Exactamente. Ha sido un buen cierre. Colofón. Un buen cierre porque vamos a pasar a una sección fija que tenemos y, bueno, hemos hablado un poquito de este concepto, pero es una sección que tenemos siempre en nuestro podcast Territorio Igualdad. Y te vamos a hacer una serie de preguntas y vamos a evaluar luego cuál es tu termómetro, en este caso, de igualdad. ¿Vale? A ver por dónde ando, ¿no? Claro, exactamente. A ver si apruebo. Bueno, pues la primera pregunta, y hemos hablado de ellos, es, no te vamos a preguntar si sabes qué son los micromachismos, porque nos lo has definido claro, perfectamente, pero sí nos gustaría saber si recuerdas alguno que hayas vivido. O que hayas vivido últimamente. Claro. Mucho. Más bien no sé últimamente. No sé con cuál quedarme. Eso. Mucho. Porque, bueno, igual que a vosotras, cuando uno está en este tema, parece que nada más que ve micromachismo por todos lados, ¿no? Sí. Como cuando una mujer está embarazada, parece que todas las mujeres están embarazadas, Sí, ¿no? eso también pasa. O alguien lleva una escayola y todo el mundo lleva escayola. Sí. Bueno, pues, mira, os cuento un micromachismo que siempre me hace mucha gracia y aprovecho yo para la catequesis siempre, para darle... Es cuando yo en casa soy encargado de comprar, de salir a hacer las compras. Sí. Y entonces, pues yo voy con mi carrito a hacer la compra, porque no estoy dispuesto a coger peso con las manos. Yo voy con mi carrito a hacer la fruta, tal. Y raro es cuando yo salgo a comprar en las tiendas del pueblo que alguna señora, siempre señora, no me diga: está muy bien, que ayudes a tu mujer. Sí. Está muy bien, hay que colaborar. Exacto. Absoluto micromachismo. Mire usted, señora, yo no colaboro con nadie, yo no ayudo a nadie, yo hago lo que tengo que hacer. Claro. Ahí tienes un micromachismo. Muy... De hecho, yo cuando quiero enfadar a mi mujer, le digo cosas: te quito la mesa, ya tienes la ropa recogida, te pongo el lavavajillas. Son expresiones, el lenguaje. Expresiones muy habituales, pero son terriblemente machistas, ¿no? Y si fueras mujer, José Luis, ¿qué te daría miedo? Muchísimas cosas. ¿Qué diría yo que me daría miedo en el caso de ser mujer? Pues casi que no sé qué decirte, Noelia. ¿Qué me daría miedo en el caso? Son preguntas muy complicadas, ¿eh? El test este. No sé, me daría mucho miedo padecer este tipo de situación y que la gente mirase para otro lado. Me daría mucho miedo la indiferencia ante una cuestión tan crucial y tan vital como es que una persona pueda vivir en calidad de igualdad con el resto. Uh-huh. Qué bonito, muchas gracias. Y por último, si tuvieras que hacer un regalo feminista, ¿qué regalarías? Un regalo feminista. Sí. En filosofía son muy importantes los conceptos. ¿Qué entendemos por regalo feminista? Nosotras hemos querido darle ahí como una orientación a... Bueno, es que hemos tenido de todas las respuestas. Sí. Pero, ¿qué sería para ti importante regalarle a una mujer? La connotación feminista es por el contexto en el que estamos, pero al final es a una mujer. Y romper con muchas veces regalos que sabemos que son muy tradicionales a sus roles, estereotipos, por ayudarte un poco. Es muy difícil este test, ¿eh? Convencidamente. ¿Hay más preguntas? ¿Quedan todavía no, era la última. Vaya 3 preguntitas. No quería yo veros como profesoras mías, ¿eh? Tremendo. ¿Qué le regalaría yo a una mujer? Pues mira, como soy filósofo, o profesor de filosofía, mejor dicho, le regalaría
la parte, no la obra entera, pero sí la parte en la que Platón, discípulo del que hemos dicho antes, Sócrates, la parte en la que Platón defiende la igualdad entre el hombre y la mujer, para que de alguna manera esa mujer aprendiese a ver, y de paso todos los que le rodean, que la igualdad no es una moda, que la igualdad, la lucha por la igualdad no la ha traído nadie, que no pertenece a ningún partido, a ninguna ideología, a ninguna religión y a ninguna sociedad, sino que ya incluso antes de existir las propias sociedades ya existía esa preocupación por el que el hombre y la mujer en la sociedad democrática que defendía Platón pues tuviesen igualdad de derechos. Pues la verdad es que, Noelia, no sé qué piensas tú, pero está aprobadísimo esta última reflexión. Sin duda, sin duda. Sin duda. Bueno, pues... Muchísimas gracias por el aprobado. Pues muchas gracias por haber estado con nosotras aquí esta tarde. Y bueno, pues esta mujer refranera y puñetera, pues como buena refranera que soy, es de bien nacida ser agradecida. Por lo tanto, solamente nos queda darte las gracias. Nos has dicho que los refranes retratan a las personas que los utilizan y yo creo que has hecho un retrato perfecto de ti como filósofo, como varón cómplice por la igualdad entre mujeres y hombres, que es lo que necesitamos. Y bueno, es muy importante la reivindicación en estos tiempos que corren de esa rapidez, de los 130 caracteres, que nos hayas hablado de la filosofía como una herramienta para la crítica, la autocrítica y la heterocrítica. Yo creo que en este ratito de esta tarde hemos conseguido hacer algo de crítica, autocrítica y ya no sé si heterocrítica, pero bueno, por lo menos hemos traído el consciente lo que estamos haciendo y así es más fácil caer en la cuenta de incluso lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal. Nos hemos dado cuenta y sabemos que la igualdad no es una moda, como ya dijo Platón, y por lo tanto desde aquí solo agradecerte pues que hayas querido pasar con nosotras este ratito en este Territorio Igualdad. Muchas gracias, José Luis. Un placer, gracias a vosotras y ya sabéis que lo que humildemente yo pueda aportar podéis contar conmigo en cualquier momento. Muchas gracias. También José digo Luis. que no es fácil hablar de igualdad, de violencia, de mujeres rodeado de 4 mujeres. No es sencillo, el reto no es fácil, pero bueno, ya me diréis vosotros si lo he superado. Sin me duda. reitero. Superado. Muchísimas gracias por todo y gracias por la invitación. Gracias. Y por último, no te olvides de transitar, caminar, defender, disfrutar, crear y cuidar tu territorio igualdad. Este es tu territorio igualdad. Territorio, igualdad. Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida.